Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy la historia toma un giro decisivo. Uri está decidido a descubrir la verdad detrás del daño que sufrió Tutieu. Tras varios días de investigación, Uri se encuentra con Viet para recopilar pruebas clave. Poco a poco, las pistas comienzan a encajar, revelando un panorama más claro de lo ocurrido. Uri regresa con un dossier completo lleno de documentos que guardan la verdad y se los entrega directamente a Tutieu. Ella, temblando, empieza a hojear las páginas mientras los ojos de Uri reflejan dolor y rabia contenida. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? Y sobre todo, ¿cómo reaccionará Tutieu al descubrir la identidad del culpable? No te pierdas ni un segundo. Acompáñanos para ver cómo se desarrolla esta impactante revelación. Tras recibir la llamada de Viet, Uri no perdió tiempo y condujo directamente hacia una pequeña cafetería al borde del camino, el lugar donde su subordinado de máxima confianza lo había citado. Al entrar, Uri lo vio sentado en un rincón apartado con un sobre marrón, sellado cuidadosamente frente a él. Apenas notó la presencia de su superior. Viet se levantó rápidamente y con voz baja y medida dijo: «Ya ha llegado, señor. He preparado todo tal como hablamos». Uri se sentó frente a él con la voz firme y llena de determinación. «Dime, ¿has logrado descubrir quién está detrás del ataque a Tutieu?» Viet abrió su maletín y sacó el sobre colocándolo con cuidado sobre la mesa. Dentro, Uri encontró fotografías nítidas que mostraban a una mujer conocida junto a varios individuos desconocidos, persiguiendo a Tutieu, fuera del área donde vendía pepinos. La escena era clara y perturbadora. Se veía que alguien había planeado todo para hacer que Tutieu fuera expulsada de manera humillante. «Esa mujer es Lin», explicó Viet bajando la voz para que nadie más escuchara. «Ella contrató a personas para organizar la escena y lograr que Tutieu fuera expulsada. Además, tengo grabaciones de audio que prueban su implicación directa». Uri se quedó paralizado mirando las fotografías sobre la mesa. Su rostro se ensombreció y sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y consternación. «Lin, ¿cómo puede ser ella?», murmuró con voz entrecortada, la sorpresa y la rabia mezcladas en cada palabra. Cada imagen parecía confirmar lo que su intuición ya temía, pero verlo con sus propios ojos lo golpeaba con fuerza. Viet, consciente de la tensión que llenaba el aire, lo observó con cautela y preguntó con voz baja: «¿Planea entregar esto directamente a la policía, señor Uri?». Permaneció en silencio unos instantes, reflexionando sobre la respuesta correcta. Finalmente negó con la cabeza. «Decidido pero serio. No, todavía no. Quiero que Tutieu lo vea por sí misma. Ella tiene derecho a conocer la verdad». Su tono era firme, como si cada palabra estuviera medida para proteger a la joven y al mismo tiempo enfrentar la traición que acababan de descubrir. Con determinación tomó el sobre con cuidado, asegurándose de que no se abriera ni se dañara, y se levantó de la silla. Cada paso que daba hacia la puerta estaba cargado de gravedad. El ambiente dentro del café, que hasta hacía un momento había sido normal y cotidiano, ahora parecía silencioso, expectante, como si el propio lugar contuviera la tensión de lo que estaba por suceder. Aquella tarde, Uri llegó a la casa de Tutieu. Ella estaba sentada frente al porche, concentrada en pelar la calabaza para hacer dulce casero. A su lado, los dos perritos dormían plácidamente, y la serenidad del momento hizo que el corazón de Uri se ablandara por un instante. La luz del atardecer iluminaba suavemente el jardín, y el aire estaba impregnado del dulce aroma de la calabaza recién cortada. Al verlo llegar, Tutieu
Levantó la mirada y le ofreció una sonrisa cálida y tranquila. ¿Ya llegaste? Estaba preparando dulce de calabaza, huele delicioso. Ven, prueba un poco. Su tono amable y el gesto de invitarlo hicieron que Uri se sintiera momentáneamente aliviado, aunque en su interior cargaba un peso que no podía ignorar. Acercándose, Uri dejó el sobre la mesa, su voz sonó grave y firme. «Tu Tieu, necesito mostrarte algo importante». La joven intrigada abrió el sobre con cuidado. Al descubrir las fotografías en su interior, su sonrisa se desvaneció al instante. Sus manos comenzaron a temblar mientras hojeaba las imágenes una a una, y el color se escapó de su rostro. «Chilin, ¿cómo puede ser ella?», murmuró con la voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Cada foto confirmaba lo que su intuición temía, y el shock la dejó momentáneamente sin aliento. Uri la observó con paciencia y serenidad, cuidando cada palabra antes de pronunciarla. «He verificado todo. Lin es la persona que está detrás de todo esto». La revelación cayó sobre Tu Tieu como un golpe, y el silencio se hizo pesado entre ellos. Los perritos se movieron inquietos, percibiendo la tensión en el ambiente, mientras el aroma dulce de la calabaza contrastaba con la amargura de la noticia. Tu Tieu permaneció en silencio unos segundos, intentando procesar la traición de alguien tan cercano. Su mente giraba en torno a una pregunta dolorosa: ¿por qué querría hacerme daño? La mezcla de sorpresa, tristeza y desilusión se reflejaba en su mirada mientras Uri permanecía a su lado, con el rostro serio pero lleno de determinación, dispuesto a protegerla y acompañarla en ese momento difícil. Uri tomó suavemente la mano temblorosa de Tu Tieu, su voz cargada de emoción y apenas contenida. «Sé que esto es muy difícil de aceptar, pero tienes que conocer la verdad. Pase lo que pase, nadie más te hará daño mientras yo esté a tu lado». Sus palabras firmes pero llenas de ternura parecían envolverla en un escudo invisible de protección. Tu Tieu bajó la cabeza y su respiración se volvió entrecortada mientras las lágrimas amenazaban con salir. «Tengo tanto miedo, Uri. Si todo esto es cierto, mi madre, ella no podrá soportarlo», susurró con voz quebrada, dejando entrever la angustia que la consumía. Cada palabra estaba cargada de temor, como si el peso de la verdad fuera demasiado grande para sostenerlo sola. Uri la miró fijamente, manteniendo la calma, incluso en medio de la tormenta emocional que los rodeaba. Con un gesto delicado pero firme, apretó su mano y continuó: «Escúchame, Tu Tieu. No importa lo que encontremos ni quién esté detrás de todo esto. Yo estaré contigo en cada paso. Ninguna amenaza, ni Lin, ni nadie podrá lastimarte mientras yo esté aquí». Su voz serena pero determinada transmitía una promesa que parecía tocar cada rincón del corazón de Tu Tieu. El ambiente del porche estaba lleno de un silencio denso, donde solo se escuchaba el susurro del viento y el leve murmullo de los perritos a su lado. Aún así, la fuerza contenida en las palabras de Uri parecía calentar el aire frío del atardecer. Él no solo ofrecía consuelo, ofrecía una certeza, un ancla para Tu Tieu en medio de la tormenta de emociones que la envolvía.